Hola, buenos días. Hoy en matemáticas vamos a aprender qué son figuras semejantes, qué propiedades cumplen y cómo podemos dibujar figuras semejantes. En primer lugar, tenemos que tener clarísimo, esto que pone aquí, que dos figuras son semejantes si y solo si se diferencian únicamente en su tamaño, es decir, representan la misma realidad, solo que una es más grande que la otra. Si las dos representan a la misma realidad pero a tamaños diferentes, va a haber un número al que vamos a llamar razón de semejanza, que es cuánto de diferente o cuánto de más grande o cuánto más pequeño es una con respecto a la otra, ¿vale? Y ese número, como acabo de decir, lo vamos a llamar la razón de semejanza. Es un número por el que tú tomas la medida en una de las figuras y lo multiplicas por este número, por la razón de semejanza, y obtienes cuánto mide el equivalente en la otra figura, ya sea más grande o más pequeño. ¿Vale? Lo importante es eso, que es multiplicar. Acordaros para cuando veamos cómo calcularlo y demás, que es el número por el que se multiplica. Aquí os traigo algunos ejemplos en los que vamos a ir viendo tanto qué es o cómo se materializa esto de la razón de semejanza, como lo que implica y también las propiedades que cumplen las figuras semejantes. ¿Vale? En el primer ejemplo vemos dos rectángulos, he querido empezar por una figura sencillita. Vemos dos rectángulos, os he puesto que las medidas son conocidas, centímetros, metros, lo que sea, unidades, ¿vale? Este lado de aquí mediría 5, este 2, y en el otro este mediría 10, y este lado, la altura del rectángulo, mediría 4. Vemos que partiendo de las medidas de la figura 1, para obtener las medidas de la figura 2, lo que hacemos es multiplicarlo por 2, ¿vale? El número por el que se multiplica la longitud de cada segmento es 2. Por lo tanto, la razón de semejanza, que para no estar poniendo razón de semejanza todo el tiempo, voy a estar poniendo la letra K, ¿vale? Para referirme a la razón de semejanza. La razón de semejanza es 2. ¿Por qué? Porque para calcular la longitud de los segmentos de la figura 2, he cogido los de la figura 1 y los he multiplicado por 2. ¿Vale? Y da igual que coja el 5 por 2 me da 10 o el 2 por 2 me da 4. Si quisiera ir al revés, lo tendría que dividir por 2, pero he dicho que dividir no vale, que sería multiplicar. Entonces, si quieres saber qué hacemos en tal caso, puedes irlo pensando, que lo vamos a ver en un vídeo siguiente. ¿Vale? Sigo. El ejemplo 2. Tengo aquí un triángulo, también una figura bastante sencilla. Cada lado lo he multiplicado por 3, ¿vale? Si contáis los cuadraditos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y aquí podéis comprobar que son 15, si queréis darle al pause, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Pero he hecho una copia, que al final dos dibujos semejantes a eso, una copia más grande. ¿Cuánto más grande? 3 veces más grande. Y por eso el factor de la razón de semejanza es 3. Lo que me interesa de este ejemplo es que leáis lo que he puesto aquí en una nubecita, que se conservan los ángulos correspondientes. Es decir, si yo tengo dos figuras semejantes, los ángulos que hay entre las dos figuras se conservan. Este rosa, el ángulo que parece obtuso, se conserva. Si aquí mide 100 grados, aquí también. El azul también. Y el verde también. Puede ser que el triángulo esté girado y a lo mejor el azul esté en este lado y el verde en este lado. Vale, pero la figura es la misma, en diferente tamaño, pero los ángulos se conservan. Por lo tanto, si aquí hay un ángulo rosa, azul y verde, lo que quiera que midan, aquí va a haber los mismos, las mismas medidas de ángulo. Girados o de cualquier forma, pero van a ser los mismos. ¿Vale? Y en el tercer ejemplo, que os traigo un dibujo de una jirafa, para mencionaros esto de aquí, que también es súper importante. Las proporciones también se conservan. ¿Qué quiere decir las proporciones? Que si aquí las gafas miden C y aquí miden C' y hay una diferencia de multiplicarlo por 1,87, la diferencia entre la pajarita y esta pajarita también va a ser coger esta medida y multiplicarlo por 1,87. Y lo mismo con cualquier otra parte de la jirafa, ¿vale? La nariz, las orejas, las antenas, la jirafa entera. Es súper importante que si las dos figuras son semejantes, básicamente lo que estamos diciendo es que no está deformada la figura, entonces las proporciones se mantienen. Y una vez que tenemos esto claro, a lo mejor estáis preguntando cómo
dibujo yo dos figuras semejantes? Si me dan una, ¿cómo dibujo yo otra figura semejante? Pues bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Estupendo. Vamos a dibujar dos figuras semejantes. Os voy a enseñar dos métodos principales, ¿vale? Los dos más comunes. El primero es el método de la cuadrícula. La regla es la que tenemos ahí. Y lo que tenemos que hacer es, primero, dividir el dibujo mediante una cuadrícula. Es decir, tenemos el dibujo original, hacemos una cuadrícula sobre él, ¿vale? En este caso, el ejemplo que ya estáis viendo, mi dibujo original sería el dibujo negro y yo le hago una cuadrícula encima. Luego hago una cuadrícula en el tamaño que yo quiero, es decir, en vez de que cada cuadrado de mi cuadrícula sea 1, yo he puesto que el cuadrado sea 2, por lo tanto estoy haciendo el doble de grande. ¿Vale? Y lo tercero es replicar cada uno de los cuadros en la nueva cuadrícula. ¿Vale? Entonces, si me doy cuenta, aquí en mi ejemplo, el cuadro de abajo a la izquierda era esta curva y yo he replicado lo mismo, pero en vez de en este cuadradito, lo he replicado en el cuadro nuevo. Esta línea que iba para arriba dos cuadros, pues ahora tiene que ir dos cuadros, pero de los verdes, no de los de la libreta, ¿vale? Y así sucesivamente. Esta que baja avanza dos cuadros y baja uno, pues ahora avanza dos cuadros y baja uno de los verdes de nuevo, ¿vale? De ahí sale esta línea negra. Y así es como he completado todo el dibujo, ¿vale? Este sería el primer ejemplo, el de la cuadrícula. El siguiente, que os he puesto aquí, método de la proyección u homotecia, ¿vale? Homotecia es una palabra más técnica matemáticamente para los que os queráis iniciando en esto del vocabulario matemático. Una homotecia, ¿qué es? Una homotecia no es más que lo que estamos hablando, dibujar o representar algo en una medida más grande o más pequeña sin deformarlo. Vale, pues bien, ¿cómo se hace esto de una homotecia? Aquí vamos a irlo viendo paso por paso. Primero dibujo el original. Evidentemente en mi ejemplo, que lo tenéis aquí, el original sería este dibujo negro, ¿vale? Esta figura que une A, B, C y D, y luego de nuevo con A. Dibujo el original, luego pongo un punto al que voy a llamar foco. El foco, en este caso, yo lo he puesto aquí, ¿vale? Es este punto negro, aunque puede ser que lo tengáis dentro de la figura o fuera de la figura, dependerá del ejercicio, o incluso que sea uno de los vértices de la figura, uno de los lados de la figura, no tiene ninguna restricción, ¿vale? El siguiente punto, tienes que trazar líneas que unan el foco con cada uno de los vértices de la figura. Como veis, desde el foco a cada uno de los vértices, a los que yo les he puesto A, B, C y D, he trazado una línea, ¿vale? Que sería esta línea como amarillenta. Esta línea sería la que une con A, esta línea con B, esta línea con C y la de abajo con D. Y como veis no me he parado solo en el punto, porque lo que quiero es extenderme más allá. Y ahora veremos por qué. Porque en el paso número 4 me pone que marquemos los nuevos vértices a la distancia deseada. Yo aquí he puesto que quería una razón de semejanza de 2, es decir, que la distancia del foco hasta A la tengo que multiplicar por 2 para hallar el vértice nuevo. Por eso sería hasta aquí 1 y hasta aquí 2, ¿vale? Y vemos que esta distancia hasta A' sería 2 veces la distancia que hay desde el foco hasta A. Repito el mismo procedimiento con B, con C y con D, ¿vale? La distancia que hay del foco a B la multiplico por 2 y de ahí llego a este punto B'. Lo mismo con la C, ¿vale? Con la C o con la D es más fácil comprobarlo. Del foco a la D, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados. Por lo tanto, del foco a D' tengo que multiplicar esto por 2. Y habría 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y ahí ha marcado el D'. Y con el C igual. Sería 2 a la derecha, 1 arriba. Y el C', que está aquí, serían 1, 2, 3 y 4 a la derecha, 1 y 2 arriba. ¿Vale? Y el último paso, una vez que ya los he marcado, uno los vértices para que formen la nueva figura.
y veo que la nueva figura me sale la misma que esta figura negra, pero más grande. ¿Cuánto es más grande? El doble más grande. Entonces, ¿qué hemos visto en este vídeo? ¿Qué son dos figuras semejantes? Cómo dibujarlas con dos métodos diferentes y las propiedades que se mantienen cuando yo hago dos figuras semejantes. En el vídeo siguiente lo que vamos a hacer es calcular esta razón de semejanza. No vamos a conocer todos los lados, entonces vamos a calcular la razón de semejanza y vamos a utilizarla para calcular lados que no conozcamos. Espero que lo hayáis entendido súper bien. Si no, pues ya sabéis, preguntarme las dudas que tengáis y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.